Gracias por preferir este noticiero y hoy en estudios nos acompaña Lorena Chávez. Ella es directora del Mecanismo de Protección y Promoción de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo. Con la señora Chávez vamos a hablar acerca del trabajo que realizan en cuanto a derechos, sobre todo en casos de menores de edad que han sido víctimas de abuso sexual. Gracias por estar aquí. Buenos días, bienvenida. Buenos días con todas, con todos. Gracias por la invitación, porque creo que este es un tema importante no solamente para la Defensoría del Pueblo, sino para todos nosotros. Así es, y vamos a tener este interesante diálogo para conocer más acerca del trabajo que ustedes realizan. Y antes de eso quisiéramos saber cómo promueve la Defensoría del Pueblo los derechos humanos, los derechos colectivos y de la naturaleza de nuestro país. Yo creo que es importante conocer y es saber que la Defensoría del Pueblo es la institución nacional de derechos humanos. Los principios de París de Naciones Unidas exige a cada gobierno, a cada estado, crear una institución de derechos humanos. Eso es la Defensoría del Pueblo en el Ecuador y en todos los países del mundo. En este caso sabemos que las instituciones como la Defensoría del Pueblo existen, usted lo ha dicho, en el Ecuador, en todo el mundo, pero a veces la población desconoce el servicio que brindan, desconoce en qué momento debe acudir a la Defensoría del Pueblo. Y en este caso quisiéramos, para todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, que nos cuente cuándo uno debe acudir a la Defensoría del Pueblo. Yo creo que cuando uno siente vulneración de sus derechos en cualquier espacio, porque puede ser atendido por la Defensoría, porque puede ser competencia de la Defensoría, pero también uno tiene que saber que es importante, que puede ser asesorado, porque a veces uno va de institución en institución. La gente va peregrinando y el tema es que puede recibir la asesoría perfecta para saber a dónde tiene que acudir. Y si es competencia de la Defensoría esa situación de violación del derecho, por supuesto que lo vamos a atender. Y en este caso quisiéramos conocer cuántas delegaciones, en este caso de la Defensoría del Pueblo, existen a nivel nacional para que la población también conozca. En cada provincia del país, el señor defensor del pueblo delega a una persona su representación. Hay una delegación en todas las provincias del país, en las 24 provincias. Y aparte la oficina central que conoce casos, más que nada los mecanismos conocen casos generalizados, más que nada nacionales. Por ejemplo, si faltan vacunas para niñas, niños y adolescentes, no es en una provincia, es en todo el país, interviene el mecanismo, a través del mecanismo, todo el proceso de trabajo. Y en este caso, ¿cuáles son los casos, las denuncias que ustedes más reciben en la Defensoría del Pueblo a nivel nacional? En el caso de niñez y adolescencia, es variado, dependiendo la delegación, la provincia, pero los temas de violación de derechos de niños a través de maltrato físico, abuso sexual, se trabaja con ellos para saber cuáles son las instituciones dentro del territorio que podrían atender, juntas cantonales de protección de derechos, fiscalías si es un caso inminente, todos los temas que podrían tener. Los temas de violencia o situaciones en el ámbito educativo. Vamos a poner el que no puedan ingresar a un espacio educativo o que tengan violencia en el espacio educativo, intervenimos con el ministerio para ver cuál es la situación, como incidencia en la política pública, porque creo que también eso es importante. A veces nos quedamos con el caso específico, pero uno de los temas principales que tiene la Defensoría del Pueblo es la incidencia en esa política pública que puede ser violatoria de derechos o respetuosa de derechos, pero que no se le está cumpliendo. Vamos a poner el caso de los protocolos que tienen los ministerios para la atención de niños, niñas y adolescentes en situación de violencia. Por ejemplo, todos los temas de identidad. Voy a poner el caso específico de identidad. ¿Cuántas gente se acercan al registro civil? Y tenemos un caso que lo presentamos ante la Corte Constitucional de un niño aguá, que fue la familia a inscribir y el registro civil no le quiso poner el nombre de su comunidad, sabiendo que este es un país intercultural, plurinacional, no le quisieron poner el nombre Agua. Y el registro civil le puso el nombre que creía que debería tener. Entonces yo sí creo que ahí hay un tema específico. O por ejemplo en identidad, ninguna adolescente, voy a poner el caso específico, a los 12 años un adolescente o un adolescente, por una falta que tuvo, puede tener sanciones y puede estar en un centro de adolescentes infractores, ¿verdad? A los 15 años puede firmar un contrato de trabajo. A los 16 años vota, puede sufragar, pero hasta los 18 años no puede reconocer a su hijo.
porque la ley del registro civil, que es lo que estamos ahorita justamente trabajando para revisar esto, una adolescente mujer que tiene a su hijo, que dio a luz, no puede reconocer a su hijo sin el permiso de su padre, madre o de la Junta Cantonal de Protección de Derechos. ¿Cómo se exige que nosotros podamos tener el respeto hacia los derechos de los niños, niñas, si no puedo ejercer mi derecho a darle el apellido a mi hijo? En este caso usted ha mencionado algo muy interesante y es el trabajo que realizan con pueblos y comunidades, nacionalidades. Usted ha mencionado que somos un país muy diverso, ha mencionado que la Defensoría del Pueblo está presente a nivel nacional. ¿Cómo es este trabajo directo con las comunidades? Porque también hablan otras lenguas en este caso y también están presentando este tipo de problemas con instituciones, como usted lo mencionó, el registro civil. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo se divide en mecanismos de diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos mecanismo de niñez y adolescencia de naturaleza, que trabaja todos los temas de contaminación, el tema de pueblos y nacionalidades, de usuarios y consumidores, de trabajadores. Tenemos todo el tema de género, adultos mayores, personas con discapacidad, prevención de la tortura. Tenemos todo el tema de movilidad humana. Y yo creo que por ahí se me escapa uno, que no recuerdo cuál es, el de víctimas y desaparecidos. Y yo creo que es importante que nosotros revisemos desde esa cercanía de las comunidades cómo trabajar y que la gente pueda acercarse. La Defensoría del Pueblo es un espacio abierto, de puertas abiertas para que la gente pueda ir a la Defensoría. Lamentablemente por los temas presupuestarios con poco personal, pero cercano porque está en la cabecera provincial, pero con gente que puede asesorarle para saber qué es lo que tiene que hacer. Nosotros llevamos muchos de los temas con los temas mineros, minería ilegal y minería legal, pero todos los temas que se llevan de contaminación o con pueblos y nacionalidades a través del mecanismo con el cual asesoramos para que las delegaciones puedan tener mejores herramientas. A veces lo bueno nuestro es que tenemos personal afrodescendiente, tenemos personal indígena, o sea, de nacionalidades diferentes en el país. Entonces, por ese lado podríamos estar nosotros entrando al trabajo comunitario. Perfecto, interesante conocer de este trabajo. Si bien es cierto, íbamos a hablar acerca del trabajo que hacen en defensa de los niños, niñas y adolescentes. Es muy interesante también conocer este trabajo que hacen con pueblos y nacionalidades. Me desvié un poquito de tema. Y en este caso, ahora sí, señora Lorena Chávez, acerca del trabajo frente a la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, tenemos entendido que la Defensoría, junto a la Coalición contra el Abuso Sexual a la Niñez, COCACEN, están impulsando algunas acciones en favor de los niños, en favor de estos abusos y vulneraciones que sufren muchas veces en las aulas de clases. Cuéntanos más, por favor, porque también es una situación que se está dando a conocer en los medios de comunicación, esta vulneración. A raíz de la Comisión Ocasional AMPETRA, la Defensoría del Pueblo estuvo pendiente de esta situación mientras existió y mientras seguíamos trabajando el tema y todo lo que ha venido acompañando a la Asamblea frente al tema de las nuevas leyes. Pero ¿qué pasó con los 7.531 casos que AMPETRA conoció? La Comisión AMPETRA conoció y que derivó a las instituciones. ¿Quién hizo el seguimiento? ¿Dónde está la situación? La preocupación justamente de la coalición de COCACEN es saber qué sucedió con estos casos y qué ha sucedido con los miles de casos desde el 2018 que terminó la comisión hasta acá en situaciones de violación de derechos. Se supone que se dice, ¿no?, que cada 3 minutos hay una persona violentada sexualmente. El tema principal es saber qué es lo que sucede con una niña, niño o adolescente. Por todo el tema machista. Por ejemplo, en el tema de niños, por cada niño que denuncia, niño varón, hay 10 escondidos. Por todo el tema de no contar el tema de la violación o el abuso sexual. Entonces, es no solamente destapar, decimos esto, saber qué es lo que ha pasado en las instituciones para poder crear comisiones permanentes con las instituciones, porque no es un tema ocasional. Se terminó lo ocasional y seguimos haciendo. Yo puedo tener un protocolo como lo han desarrollado muchas instituciones. Fiscalía, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Pero si yo pregunto a toda la gente del espacio educativo,
padres, madres, educadores, directivos, personal administrativo, niños, niñas, adolescentes, que es lo más importante que conozcan. Si saben del protocolo, muchísimos de ellos desconocen. Porque yo puedo tener un protocolo, pero la actualización y la formación del personal frente a esto es lo importante. En este caso, usted ha hecho mención al trabajo que ha hecho la Comisión Ocasional AMPETRA. Ha señalado que no es un trabajo ocasional, se va a hacer un trabajo permanente. Mencionó en este caso las acciones que hacen con la Asamblea Nacional. ¿Cómo va a ser este trabajo con una nueva Asamblea Nacional que se conforme en materia de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para tener este trabajo coordinado con todas las instituciones? Justamente desde esta posición de la Defensoría, como Institución Nacional de Derechos Humanos, hemos venido acompañando procesos permanentes dentro de la Asamblea, revisando el trabajo que se venía haciendo sobre el nuevo Código Orgánico de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, niños, niñas y adolescentes, que tenía la Asamblea y que lamentablemente está parado, justamente trabajando con ellos y aportando desde el conocimiento y el trabajo nuestro para conocer las diferentes formas de protección a los niños. Y creo que este es un momento de crear justamente con los nuevos, con la gente que cree la comisión, porque ahora ya es una comisión permanente, pero no es una comisión de la Asamblea. Yo creo que ahí viene un problema serio. Y es no saber que el tema del abuso sexual de niños o la violencia sexual de niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad de todos. Del Estado, del sistema judicial, de la sociedad, de las comunidades, de los barrios, de las familias y de los guaguas. Entonces yo sí creo que es importante reconocer esto, que somos todos involucrados. ¿Y cree que quizá el que se naturalicen estos casos, que se ignoren por parte de las autoridades de educación, porque es lo que muchas veces denuncian los padres de familia, que no se le haga un correcto tratamiento en el sistema de justicia y que sobre todo también los medios de comunicación muchas veces no saquen a la luz estos temas, hacen que se alimente ese índice de impunidad? Yo creo que hay que conocer, y uno de los temas más fuertes que uno tiene que difundir son cifras reales. El 80% de los niños son abusados en su ámbito familiar y cercano. Un 20% en espacios institucionales, escuelas, lugares deportivos, de cultura, por el tema clerical, tanto por sacerdotes o por pastores. El tema es que el 80% está en el ámbito familiar. Lo que vamos a trabajar es qué es lo que pasa en esta violencia sexual en el espacio institucional, no solamente en escuela. ¿Quién regula? ¿Quién hace toda la regulación frente al tema de las academias de baile o de cultura? No sabemos, porque no es cultura y tampoco es el Ministerio de Educación. ¿Quién hace todo el seguimiento para el tema de posibilidades de violencia en el ámbito deportivo? Yo creo que eso es importante revisar, o sea, que nos sentemos y veamos cuáles son los riesgos, pero también cómo protegerlos a los niños, niñas y adolescentes en estos espacios que deberían ser de mayor protección y no de vulnerabilidad. Señora Chávez, y las cifras que nos ha compartido, pues la verdad son lamentables, pero al mismo tiempo también son interesantes porque nos hacen ver esa realidad que están atravesando nuestros niños, niñas y adolescentes. Y ya la parte final, quisiéramos que por favor nos diga cuáles cree son esos retos, aparte de ustedes como Defensoría del Pueblo, de las nuevas autoridades que vienen en materia de defensa de los niños, niñas y adolescentes para evitar que estos casos se sigan dando, para protegerlos, como usted menciona, que es tan importante. Yo creo que es conocer la situación que viven los niños, crear políticas públicas permanentes, y cuando hablo de políticas públicas son servicios permanentes a los niños y cercanos a ellos, no en la cabecera provincial, sino servicios cercanos en sus comunidades. Un niño no puede estar solo desde que nace hasta los 18 años, presa de cualquier situación. Ahora es todo el tema de echarle la culpa a las familias y a los propios niños y adolescentes del ingreso a bandas delincuenciales. Cuando el niño permanece solo en un barrio todo el tiempo porque no hay servicios de acompañamiento o de apoyo sobre las horas de clase. ¿Qué pasa con los servicios de este acompañamiento para que los niños estén protegidos? Yo creo que es conocer la realidad, saber y enseñarles a protegerse, pero también tener servicios dedicados a esa protección.
Perfecto, le agradecemos por su tiempo. Esperamos tenerle en una próxima oportunidad para que nos siga contando acerca del trabajo que realiza la Defensoría del Pueblo en cuanto a la defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, las personas adultas, de las comunidades, de la naturaleza y también de las últimas acciones que están realizando para presentar estos informes que ustedes también están compartiendo. Le agradecemos mucho por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchas gracias a todas, a todos por esta invitación. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. La invitación a que sigan en sintonía de este espacio, que ya volvemos.